tienes las 17 normas autonómicas más las normas municipales más la norma estatal. Eso es un conflicto permanente, costoso y realmente desalentador para cualquier iniciativa. Y la mayor o menor eficacia o mayor o menor rigor de esta ley va a depender exclusivamente del rigor y la eficacia con que las comunidades autónomas y los ayuntamientos primero trasladen a su normativa autonómica esta ley y cómo se aplique. Evidentemente ese cajón desastre, pues todos los edificios pueden ser objeto de esta certificación energética, pero lo tendrá que decidir la comunidad autónoma del ayuntamiento. Si la comunidad autónoma y el ayuntamiento pasan de estas cosas, evidentemente pasará como con la directiva de eficiencia energética de edificios del año 2002, que ha tardado pues más de casi 11 años en ser traspuesta definitivamente. También resuelve un problema, por lo menos son problemas que ustedes saben más de ello, pero en el artículo 6 ya establece que podrán hacer la certificación energética todos aquellos técnicos competentes para la redacción de proyectos, dirección de obras, excepto en las administraciones públicas que lo harán sus propios servicios técnicos. Con respecto a las actuaciones de conservación, de combatir la degradación urbana, etc., en el preámbulo se habla incluso de un concepto que yo creo que también es nuevo y muy interesante, que es el concepto de rehabilitación de barrios. Incluso se habla de un concepto que a mí me ha sorprendido positivamente porque habla de políticas integrales para conseguir la autosuficiencia energética de los barrios. Es decir, no solamente hablamos de rehabilitación energética de edificios, sino rehabilitación energética de barrios. Yo sé que aquí en España hay empresas muy importantes que están muy interesadas en llevar a la práctica actuaciones a nivel de barrio. Es complejo, muy complicado también, porque la psicología del propietario, de las comunidades de propietarios, pues es muy todavía no puede entender o tiene dificultades de comprender qué puede significar pues un sistema centralizado de calefacción y refrigeración o un district heating, etcétera, etcétera. Pero en el artículo 10 se establecen para estas actuaciones urbanísticas, las reglas básicas de ejecución de estas actuaciones, medidas para facilitar la aplicación de la norma, para favorecer que los espacios que consigan reducir un 30% de la demanda energética anual de calefacción y refrigeración pues puedan tener facilidad a la hora de su tramitación administrativa o de la aplicación de las normas. Se habla de la envolvente de los edificios, de medidas de aislamientos, de dispositivos bioclimáticos y de sistemas centralizados y de energías renovables. Bien, como me queda solo un minuto, yo quiero terminar con una valoración, la parte más negativa. Cuando se habla de estas actuaciones, se hace una referencia a los contratos, también es una referencia, no es la única, pero sí en un rango de ley yo creo que es la única en la que se hace alusión a los contratos de servicios energéticos. En el artículo 11 se dice perfectamente que estas actuaciones tienen que llevar una memoria de viabilidad económica. Es decir, la eficiencia energética o las actuaciones en eficiencia energética o son rentables o no se hacen. Esto lo dicen también las directivas europeas, es decir, una actuación de eficiencia energética, si no salen los números, no se puede hacer. ¿Qué ocurre? Que la propia ley establece que los contratos de servicios energéticos, es decir, que las empresas de servicios energéticos van a hacer ese análisis de viabilidad económica y van a participar en la inversión, o van a hacer la inversión recuperándola con los ahorros que se produzcan en la factura de la luz o en el recibo de la luz. Bien, esta filosofía de los contratos de ordenamientos energéticos es la filosofía que se está aplicando también en la ejecución o en la aplicación de los fondos estructurales de la Unión Europea para el próximo periodo, que se basan en experiencias en Alemania y en Francia de los contratos de servicios energéticos para la rehabilitación de edificios, pero aquí en nuestro país ha ocurrido una cosa muy grave, a mi modo de ver, es que esta ley, en lo que se refiere a la sustentabilidad, está absolutamente bloqueada por la reforma eléctrica. O sea, es curioso que en ese cortísimo plazo de aprobación de la ley, yo creo que estaban temiéndose lo peor. ¿Y qué es lo que ha pasado? La ley se publica en el BOE el 26 de junio, el 27 de junio, y
casi una semana o semana y media después, el Ministerio de Industria empieza a sacar los decretos del anteproyecto de ley del sector eléctrico y todos los decretos de la reforma eléctrica. Y hay un decreto que es la orden de peajes que francamente pues, ha venido a hacer muy difícil la viabilidad económica de los proyectos de eficiencia energética. Yo no debería decirles esto, a lo mejor tenía que decir otra historia, pero sinceramente yo creo que una orden de peajes donde se ha elevado o se ha incrementado, estamos hablando en términos de baja potencia, pues un 70% el término fijo de los contratos de la luz y se ha rebajado un 22% el término variable de consumo de energía, es decir, con una orden de peajes que penaliza el ahorro e incentiva el mayor consumo, el análisis económico de viabilidad de una inversión en eficiencia energética, pues si antes se podía amortizar en menos de 10 años, ahora no se puede amortizar en menos de 20. ¿Qué entidad financiera va a financiar un proyecto de eficiencia energética en estas condiciones? Es decir, en este momento la mayor barrera que tiene esta ley desde el punto de vista de la eficiencia energética es precisamente la reforma eléctrica. La reforma eléctrica, yo lo digo con toda claridad, es una contradicción manifiesta con respecto a esta ley. Esta ley es una ley de reactivación económica y la reforma eléctrica no es una ley de reactivación económica. Es una ley que únicamente garantiza o quiere o pretende garantizar los ingresos del sistema eléctrico, nada más. Y esta es una grandísima pega que yo le veo, porque claro, hasta ahora la financiación de la eficiencia energética, y eso tiene que ver mucho, pues cómo convences a una comunidad de propietarios, a una comunidad de vecinos, si no salen los números de una inversión en eficiencia energética. Es un gravísimo problema porque afecta a la financiabilidad de los proyectos. Y la financiabilidad de los proyectos, evidentemente, no se puede con periodos de amortización tan graves. Aquí lo dejo, yo creo que es un tema bastante importante. Yo valoro muy positivamente esta ley porque sí supone un intento de acercarnos a la normativa, cumplimiento de las normativas europeas. Saben ustedes que la Comisión Europea ha amenazado ya al Gobierno de España y al de Italia el mes pasado por no transponer la directiva de eficiencia energética de edificios, por llevar a España al Tribunal Europeo de Justicia, y yo creo que el incumplimiento de las directivas europeas es algo que es una costumbre muy mala de nuestra administración pública, pero yo creo que es un toque de atención, sobre todo en una ley como esta que puede influir decisivamente en la recuperación económica. Muchas gracias. Gracias, Javier. Vamos a ir hablando ahora porque hay bastantes preguntas sobre el tema. Vamos a empezar con esta de Isabel Sardón, que pregunta que ¿no crees que el fallo principal del enfoque de eficiencia energética es haber olvidado que el ahorro energético de la arquitectura comienza por temas como la orientación, los materiales y el diseño mismo? ¿Medidas pasivas donde el arquitecto deberíamos intervenir en gran medida? No, no está olvidado. Lo que pasa es que, repito, mi sensibilidad está más en el uso de la energía que en la envolvente de los edificios, pero realmente lo que yo siempre digo es algo que está, aquí hay personas del CIEMAC que lo saben mucho mejor que yo, aproximadamente pues, el mayor potencial de ahorro energético en un edificio es precisamente todo lo que se refiere a la orientación, al diseño del edificio, materiales del edificio, todo lo que se refiere a la envolvente del edificio. Ahí está aproximadamente el 60% del potencial de ahorro energético de un edificio. Evidentemente, para corregir la visión negativa que he dejado en mi intervención, aquí sí que hay un ámbito donde se puede trabajar, y mucho. Es decir, en todas estas medidas pasivas y medidas que afectan a materiales se puede avanzar mucho porque suponen la mayor parte del porcentaje o del potencial de ahorro energético de un edificio. Luego, si se quiere llegar al concepto de edificio de consumo de energía casi nulo, ahí ya tienes que meter renovables. Puede ser renovables para ACS, para agua caliente sanitaria, o renovables incluso para autoconsumo. No he hablado del autoconsumo, en el trasfondo de esta ley y de la actualización del Código Técnico de Edificación está también el autoconsumo, pero no hay tiempo para hablar de ello. Si alguno quiere, pues me pregunta, pues hablamos. Esta es para Miguel Ángel, de Antonio Pérez. Dice, no sé, del diseño, y no sé si pone aquí exactamente, no se enseña en las escuelas. ¿Se puede ya ahorrar energía? ¿Qué opina? Y luego certificados de energía energética, pura broma, se están haciendo por 50 euros o menos. Sí, bueno, yo en las escuelas de arquitectura, bueno, yo como soy arte y parte o que trabajo en una universidad, pues yo creo que sí que se enseña, ¿no? Se enseña o se empieza a enseñar, por lo menos en mi caso sí que trabajamos en
en muchísimos ámbitos, y desde ASA, por ejemplo, desde asociaciones civiles, como puede ser la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, trabajamos con varias escuelas dándole una vuelta a lo que era pues, la antigua asignatura de proyectos y empezando a valorar otras jerarquías, ¿no? Al final, la arquitectura es una cuestión de jerarquías, ¿no? Seguramente, pues, para mí es Van der Rohe la primera jerarquía de proyecto, o sea, la estructura, ¿no? O el orden, ¿no? Cuando esas jerarquías las cambian, y dices, no, para mí la primera es la energía, cambia la metodología de proyecto. O cuando para mí la primera es la sostenibilidad, ¿no? Influyen factores sociales, medioambientales, económicos, urbanos, culturales, de mucha índole. Yo creo que en algunas universidades sí se está enseñando, o sí se está empezando a influir en los arquitectos y a que tengamos esta especie de pensamiento estratégico, sobre todo, y como decía antes, a entender una creatividad que no es exclusivamente formal, ¿no? Por lo tanto, si bien es verdad que algunas universidades ya han empezado a hacerlo, es un tema que queda mucho camino por hacer. Quizá la eficiencia energética comienza en los periodos de formación, pero yo, a la persona que preguntaba, Antonio, le diría que incluso empieza antes, ¿no? Empieza en los colegios, ¿no? Empieza en casa, empieza en cada uno de nosotros. No es que haya un profesor o un decano de una universidad que diga a partir de ahora en esta universidad se va a enseñar a hacer las cosas bien. Es que empieza en la casa de cada uno, con su forma de vida, con sus hijos, con su forma de conducción, con su forma de consumir alimentos, porque aquí estamos hablando de sistemas pasivos, que es un tema que a mí me encanta, pero yo les haré una pregunta a todos, no para contestar aquí o sí, luego para debatirnos. ¿Cuál es la escala de los sistemas pasivos? Porque si nos limitamos a la envolvente, a mí no me interesa nada. Es decir, me interesa mucho, es la escala en la que trabajan las normativas, pero ayer cambiamos la hora o antes de ayer. Nos preguntar, ¿ese es un sistema pasivo? ¿Es un sistema pasivo que el usuario baje la persiana cuando entra el sol? ¿O eso es? Porque eso no se regula en ningún lado. Abrir una ventana y que haya ventilación cruzada, ventilación inducida, ventilación forzada, natural, autoventilación, capítulo ventilación, podríamos estar aquí hablando mucho tiempo. ¿Es eso un sistema pasivo? Yo, por supuesto, entiendo que sí, ¿no? Por lo tanto, el tema de la energía, por supuesto, y coincido con Javier, está en el diseño, pero está en muchas cosas más, ¿no? Y respecto al certificado energético, pues sí, esto es lo que pasa cuando haces una herramienta que en el fondo pues puede hacer cualquiera sin ir al sitio y de una manera pues absolutamente descelebrada, ¿no? De manera, perdonar la expresión. Es decir, hagamos un buen informe de evaluación de la edificación completo y riguroso y dejémonos de grandes discursos medioambientales que en el fondo pues, son de un tema político que a mí personalmente no me interesa. Y otra pregunta para Javier, de Sofía Peña. Creo que existe una incongruencia entre la ley que quiere fomentar la eficiencia energética y el uso de las energías renovables como el autoconsumo, con el tema de la tasa. Bueno, esta pregunta la respondiste al final de tu ponencia, más o menos la incongruencia entre la ley que quería fomentar la rehabilitación, la eficiencia mediante la rehabilitación. Claro, vuelvo a las directivas europeas. Cuando se define que es un edificio de consumo de energía casi nulo, pues la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, en su artículo 2, dice que es un edificio que está hecho ya con condiciones bioclimáticas, etcétera, etcétera, que necesita consumir muy poca energía, y la poca energía que necesita consumir la genera in situ, es decir, con autoconsumo. Pero es que luego nos vamos a la Directiva de Eficiencia Energética, y esto es un tema fundamental, y en su artículo 9 establece la obligatoriedad de ofrecer a los consumidores finales contadores inteligentes que sean capaces de contabilizar el balance neto, es decir, tanto la energía que tú coges de la red como la energía que llevas a la red. Con lo cual, el hilo conductor de las directivas energéticas, de eficiencia energética de edificios, el hilo conductor es el autoconsumo, es decir, un edificio que se autoabastece. Incluso en nuestra ley hemos podido leer un barrio que se autoabastece. Ahí entraríamos a hablar ya de sistemas centralizados. Realmente, vuelvo a decir que la reforma eléctrica prácticamente hace inviable, es decir, porque ahora mismo el autoconsumo está penado con un 27% de sobrecoste, con lo cual si a mí me sale más barato coger la electricidad de la red que autoconsumirla, evidentemente nadie va a poder hacer o financiar un proyecto con autoconsumo.